carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Versículo 15, cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor, luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Amén. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, te bendecimos esta mañana. Podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu acompañamiento desde el día 1 de enero, cuando oramos para recibir este año, hasta el día de hoy. Sentimos tu presencia, tu manifestación. Y te pedimos que esta mañana tú hables a nuestro corazón y consueles a cada uno con tu palabra, Señor. Que tu palabra venga oportuna para nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el tema, como les decía, es el poder de Dios en nuestra debilidad. Y estos versículos que acabamos de leer presentan a un hombre que no es cualquier hombre, es un juez de la nación de Israel. Y a mí me encanta la definición que me dio uno de mis maestros cuando yo estudié una carrera ministerial musical de alabanza, y uno de los maestros que nos daba Biblia dijo: imagínense que cada juez era un hombre tipo Rambo, porque uno mira ahora a los jueces y ve una persona de traje en una oficina, pero en aquel tiempo el Señor tenía que levantar hombres fuertes para que pudieran defender a la nación. Imagínense un hombre tipo Rambo, decía. Y uno tiene esa imagen de Sansón, por ejemplo. Pero la verdad es que los jueces tenían esa característica, porque cada cierto tiempo, ustedes recuerdan que en el libro de los jueces hay una constante que se parece a la constante nuestra, y es la palabra o la frase: en ese tiempo en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cuántos creen que eso se parece a nuestra realidad ahora, hermano? Entonces ellos estaban en un ciclo en el cual le fallaban al Señor, el Señor permitía un castigo, clamaban por algún tiempo, el Señor tenía misericordia, los libraba, y luego cuando los libraba se acomodaban, volvían a sus rutas de caída, volvían a pecar delante del Señor, y el ciclo se repetía. Y entonces esa era la realidad de este tiempo. Pero lo que estamos viendo en esta lectura que hemos tenido ahora es un Gedeón envalentonado, un Gedeón listo para poder llevar la batalla, para poder ir a la victoria. Y uno se imagina, bueno, Israel está hecho, como diríamos en buen salvadoreño, con un hombre tan capaz. Pero la verdad de las cosas, a mí me gustaría, para ponernos en contexto, hablar un poco, hermanos, acerca de quién era esta persona y cómo se llegó a convertir en este líder. Entonces déjeme darle una introducción. Nosotros leímos el capítulo 7, pero si nosotros vamos al 6, que digamos que el 6, 7 y 8 de Jueces abordan la vida de Gedeón, pero nosotros vamos a encontrar que la victoria anterior, para dar contexto, que el pueblo de Israel había vivido y que luego habían caído en este ciclo, ¿verdad?, había sido hace 40 años. ¿Cuántos recuerdan en los nombres Débora y Barak? ¿Sí? Se había levantado un general cananeo, todavía el pueblo estaba, no habían conquistado del todo a todas las naciones, todos los reyes, y se levanta este general cananeo que se llamaba Sísara y traía mucha opresión. Y se acuerdan ustedes que el Señor usa una mujer que se llamaba Jael y le clava una estaca a Sísara en la cabeza, y hubo una gran victoria. Eso fue 40 años antes. Y a los 40 años siguientes el pueblo vuelve a sus andanzas y malandanzas. Y entonces ahora el Señor permitió que otro instrumento suyo, porque los enemigos eran instrumentos en las manos de Dios para volver al pueblo, los madianitas se levantaran contra el pueblo. Y entonces era tan tremenda la situación que se estaba viviendo, porque este tiempo tan grave duró 7 años, donde los madianitas perseguían al pueblo de Israel. La gente estaba tan angustiada que se iba a vivir a cuevas, por ejemplo. Se refugiaban en lugares donde no los pudieran encontrar. Si iban a hacer actividades, las hacían de noche. Y prácticamente la dinámica de los madianitas era esperar cuando las cosechas estuvieran listas, y en ese tiempo venían y les robaban todo al pueblo de Israel. O sea, no les dejaban para comer, cortaban el desarrollo. La gente estaba en una situación tremenda. Y me hacía alusión, por ejemplo, pensaba yo, en el tiempo cuando las pandillas estaban fuertes aquí, tenían con extorsión a muchos negocios, ¿verdad? Y quizás una cosa similar podría ser
que cuántos negocios no cerraron y quebraron por eso. Entonces eso estaba pasando, para que tengamos una idea, pero entonces el pueblo se levantó en clamor y empezó a orar por al Señor por eso. Mire qué tremendo que la primera acción del pueblo no fue clamar, sino esconderse, ¿verdad? Porque si pasaron 7 años, ¿cuánto tiempo esperó el pueblo para volverse al Señor? Pero así por las buenas, con esa persecución, ya cualquiera se anima a orar, ¿verdad, hermanos? Y entonces ellos estaban orando ya, pidiéndole al Señor esa intervención divina, y Dios levanta un profeta, del cual no se dice el nombre, pero era necesario que el pueblo, antes de animarse a ir a la batalla, tuviera la voz profética de Dios. Y el profeta les dice: recuerden que yo soy el Dios que los sacó de Egipto. Recuerden las victorias que yo les he dado en el pasado. Los voy a librar nuevamente, pero ustedes tienen que arrepentirse porque han pecado. Entonces la nación empieza a tener un cambio de mente, un cambio en su conducta. Y entonces vemos nosotros, eso sucede por un lado, pero si lo viéramos como en un acto, en el segundo acto, vamos a ver un muchacho que se llama Gedeón, que está, dice la palabra, en el lagar preparando el trigo. Y fíjense que esto es muy interesante porque el trigo se preparaba en lugares altos y eso como que lo aporreaban contra una piedra para que soltara el grano, y en los lugares altos se hacía para que el viento de los lugares altos se llevara la paja y todo lo que era contaminante del trigo, la basura del trigo. Pero él lo está haciendo en un lagar, en un lugar donde se pisotean las uvas. No es el lugar para el trigo. Entonces esto nos habla del temor que tenía él. Estaba haciendo esa actividad no en el lugar alto para que no lo vieran los enemigos y no le robaran las cosechas. Estaba ahí con temor. El más pequeño de su casa, de una tribu pequeña, la tribu de Manasés. Y entonces él está haciendo una tarea cotidiana, la está haciendo con miedo, ¿verdad? Me imagino que con un ojo viendo si viene algún enemigo, con temor. Y de repente dice la palabra que aparece el ángel del Señor. Y el saludo que le da es: hombre esforzado y valiente. Y entonces lo que hace Gedeón es volver a ver a los lados a quién le estará hablando, ¿verdad? Porque dijo hombre esforzado y valiente. Y a mí me pegó, fíjese en la traducción que leí primero, porque dice que lo saludó y le dijo algo así como: sea bendecido, valiente guerrero. Y me pegó porque esos justamente son los significados de mi nombre. Luis significa valiente y Gerardo significa guerrero. Entonces, no me vea así nomás, hermano, sí, cosa seria. Pero la verdad, hermanos, es que Dios es especialista de ponernos un nombre que muchas veces nosotros vivimos como un poco a la inversa de lo que significa ese nombre. Porque si con algo he batallado yo es con el miedo, hermanos, aquí les confieso. He sido muy temeroso para hacer cosas, para asumir riesgos. Creo que en los últimos años me voy soltando y estoy aprendiendo a creerle más al Señor. Entonces yo me identifiqué mucho con este hombre porque lo saluda con ese nombre, con esas características, de tal manera que Gedeón no asume que a él está hablando. No asume que es con él la cosa. Pero a medida están platicando, nosotros vemos que de repente la palabra empieza a usar otro lenguaje. Y ya no dice el ángel del Señor le habló, sino que dice: y el Señor le dijo, y el Señor le habló. Entonces podemos entender, hermanos, que quien le está hablando es la segunda persona de la Trinidad, porque al Padre nadie lo ha visto, ¿verdad? Y el Espíritu Santo no tiene una forma física. Entonces podríamos decir que el Señor Jesucristo es quien se le aparece y habla con él y lo anima y le dice que tiene que levantar un altar al Señor, tiene que quitar la idolatría, porque el pueblo, cuando hablamos del pecado del pueblo, generalmente se refiere a que ellos se iban tras otros dioses, ¿verdad? Aquí específicamente dice los dioses de los amorreos, adoraban a Baal. Junto al altar del Señor habían puesto un poste dedicado a la diosa Acera y la adoraban. Entonces el Señor le dice que levante un altar, que con las piedras del altar de Baal edifique ese altar al Señor, que agarre 2 toros de su papá y que los mate. Gedeón lo hace. Gedeón ha empezado a caminar, pero como es un miedoso, ¿verdad? Yo le dije que era inseguro. Le dice al Señor: pero como para saber de que esto que me estás diciendo es de verdad que tú me estás hablando, voy a traerte una ofrenda, espérame aquí que la prepare. Y dice que va y prepara unos bueyes y prepara pan y prepara un caldo. ¿Cuánto será eso en preparación, hermano? Si una carnita asada, ¿cuánto tiempo toma, verdad?
A veces solo somos humo, ¿vea? Y la carne nunca está. Pero digamos que él era un experto, por lo menos el ángel. Y ahí me impresiona a mí el amor de Dios, la ternura de Dios. Lo esperó sentado unas 2 horas por lo menos, a que él preparara el alimento ahí. Se lo lleva, todo, ¿verdad? No, seguramente fueron más de 2 horas. Sí, unas 4 o 6 horas. 4 o 6 le pone usted, hermana. Imagínense qué paciente el Señor, hermano, esperándolo ahí sentado a que el hombre ahí se fajara con la comida. Entonces, cuando le lleva la comida, dice que el Señor toca con una vara, cae fuego del cielo sobre esa piedra y el Señor recibe la ofrenda. Al día siguiente, cuando van a ver que el altar de Baal está destruido, el pueblo se enoja, hermanos, y preguntan quién fue el que destruyó el altar, y saben que es Gedeón, y lo quieren matar. Imagínense el nivel de idolatría que tenía el pueblo. Querían matar a aquel que les había quitado su altar, y van a buscar a su papá, que se llamaba Joás, y le dice: tienes que entregarnos a Gedeón por esto que hizo. Entonces Joás le dice: hagamos algo. Dice: si Gedeón es es que quería usar una palabra salvadoreña, no sé si me dan permiso. Si Baal es tan pencón como ustedes dicen, que se defienda solo. Y la gente dice que tiene razón, pero no tiene las capacidades Baal de defenderse por sí mismo. Entonces, de ahí, cuando Gedeón demuestra esa superioridad del Señor, la gente le pone un apodo a Gedeón que es Jerobal, significa aquel que va en contra de Baal. Él está empezando a conocer al Señor en ese proceso. Está permitiendo que sus inseguridades se hagan un poco para atrás, y entonces el Señor le va a dar la siguiente asignación, porque sucede que los madianitas se juntan también con los amalecitas y otros enemigos, y tienen un ejército de fácil 150,000 soldados que vienen en contra, y entonces es el momento de Gedeón. Dios le dice: te voy a usar para librar al pueblo. Pero Gedeón no deja de ser la persona que prepara el trigo en lo secreto por miedo, no deja de ser la persona más pequeña de la casa. No sé cuántos se identifican con eso, ¿verdad? Que cuando hay un desafío o una tarea, a veces uno mejor prefiere que otro sea el que se vaya a reventar adelante, ¿verdad? Y uno dice: mejor voy a aprender de cómo lo hace el otro. Hay personas que cuando hablan de algún desafío, algo, no son los que se apuntan para ir y romper. Y Gedeón seguía siendo ese. Y por sus inseguridades, ya vemos que Dios lo esperó sus 6 horas. Sigue con sus inseguridades y le dice: vaya, Señor, solo para que hoy sí vea. O sea, yo te voy a creer, pero para terminar de confiar nada más. Voy a poner aquí este pedacito de lana, y si mañana por el rocío amanece empapado y todo alrededor está seco, voy a saber que tú me estás hablando. Y el Señor se lo concede. Al siguiente día está ahí la lana mojada, todo alrededor está seco. Pero todavía viene y no está seguro, y le dice: Señor, perdón, pero una señal más, ¿verdad? Ahora que todo alrededor aparezca mojado y que el poquito de lana aparezca seco. Y Dios se lo concedió. Un Dios amoroso, hermanos. Bueno, eso es en el contexto de lo que sucede. Después nosotros sabemos que va la guerra y Dios le da la victoria. Pero si nosotros le podemos sacar un poquito de principios para nosotros, para nuestro 2025, pensando en este hombre que es una persona, podemos decirlo con respeto de él, insignificante, una persona que ni siquiera a sí mismo se asume como alguien capaz de hacer algo que valga la pena. Quizás él se imaginó siempre haciendo esa tarea sencilla, en la que nadie quiere hacer, pero de repente se encuentra con un desafío que es enorme. Primero, representar a la nación y traer una victoria sobre un ejército que Israel no tiene la capacidad ni de ponerse a la mitad, ¿verdad?, de ellos para enfrentarse. No tienen esa capacidad. Y entonces este hombre está en un momento, en una encrucijada donde Dios le lanza un proyecto, pero él tiene que aprender a confiar en los métodos de Dios. Hermano, yo no sé cómo habrá sido para nosotros en cuanto a desafíos y retos el año 2024. Hay unos que ponían en un meme ahí: yo siento que estoy en el 39 de enero porque siento que
las pruebas y los desafíos del 2024 me siguen persiguiendo. O sea, hay gente que dice, yo no he sentido como ese cambio y como hay gente que dice, este es mi año y voy con todo para conquistar el año. No, sigo con esos temores que me siguen desde el año anterior, como que esa pesadilla no se acabó, ¿verdad? Quizás otros sí sienten esa valentía. Bueno, al fin salimos de este año. Para nosotros fue bien simbólico porque el 31 fuimos a compartir con la familia de Vilma y faltando 15 minutos para las 12, aprovechando que no están las fotomultas activas en ese día todavía, hicimos la hazaña de llegar en 15 minutos, 20 minutos desde la Tlacat hasta Merliot, ¿verdad? Y entonces las 12 nos dieron manejando. Y nosotros queríamos llegar a las 12 para darnos el abrazo en la casa con mis padres. Pero cuando íbamos manejando, es que era de película, hermanos, porque íbamos manejando el cueterío que nos atravesaba, las luces, el humo, y nosotros como que rompíamos en medio de una ola de humo. Parecía una película realmente. Hasta grabé una historia y la subí. Pero cuando en medio de la emoción y que los niños gritaban que las 12, empezamos a orar en el carro, a darle gracias a Dios por el año, pero sí sentíamos como, no sé cómo, pero salimos del 2024, salimos de esta pesadilla, y nos parecía de esa manera. Ahora hay gente que quizás no le pareció de esa forma. Hay gente que quizás mire el 2025 y mira, sí, pero hay que hacer este proyecto, hay que pagar lo otro, ese compromiso no se cayó. No sé cuál sea esa cosa tan determinante, tan grande, o ese proyecto que a lo mejor Dios ha puesto en su corazón, en sus manos. Podría ser un gran desafío que Dios le está llamando a que este sea un año para que su familia pueda tener un acercamiento con el Señor, y usted sabe que es una asignación que Dios le dio a usted. O tal vez hay una asignación de Dios para usted para iniciar un ministerio que Dios le ha venido hablando, o algo para hacer, pero usted mira que ese es un desafío demasiado grande. Usted siente que no tiene las capacidades. Pero lo que es una verdad, hermanos, y debe ser una realidad para nosotros, es que el Señor sabe que no tenemos todas las capacidades, y eso nos debe hacer descansar. Y el Señor no busca a las personas que tienen la mayor capacidad, sino que llama a las personas y usa a las personas que a pesar de sus debilidades se dejan usar por Dios para hacer cosas extraordinarias. Yo no sé, pero la última vez que yo me vi al espejo no me sentí tan extraordinario. Y esta semana yo le comentaba a mi esposa, tuve una reunión con una persona y le dije, la presencia de esta persona, la experiencia que él tiene y de lo que me habló me hizo sentir tan pequeño. Me intimidó a tal punto que esta persona empezó a guiar la conversación y yo me corté. Raras veces me pasa, porque generalmente yo busco, como cuando me reúno con alguien, tener que hablar, y generalmente cuando me reúno con alguien a hablar estoy en la posición de aconsejar a alguien, pero ahora me quedé, hermanos, así como Chuchito con un gran perrote grande, ¿verdad? Y hay momentos que uno se siente que no tiene las capacidades para hacer, pero gloria a Dios por eso, porque si nosotros nos sentimos de ese tamaño, estamos dentro del perfil adecuado para que Dios nos pueda usar, para que Dios nos pueda utilizar para cosas grandes. A lo mejor como Gedeón dice, a mí, hombre esforzado y valiente, Dios me podrá usar a mí. Dios te puede usar a ti el que te siente más insignificante esta mañana, al que se siente que tiene la menor capacidad para hacerlo. Usted es el candidato óptimo para que Dios lo pueda hacer. Porque si algo es real es que Dios, hermanos, no va a permitir que nadie más se lleve el crédito de lo que solamente Él puede hacer. Y este año Dios hará grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios usará su vida para grandes cosas. Diga al que tiene la par, no tienes todas las capacidades. Y eso está bien. Porque, dígale a su hermano, porque a quien tienes es al que tiene la capacidad total para hacer todo. Y hermanos, hay momentos en donde estos madianitas se levantan en contra de nosotros. Fíjense que yo fui buscando algunos significados de palabras que aparecían ahí. Y los madianitas, hermanos, espiritualmente significan aquella oposición constante, aquella confusión, aquella división, aquello que consume nuestros recursos, aquello que nos drena la energía, aquello que nos agota la paciencia. Muchas veces estos enemigos
están muy en lo interno de nuestro pensamiento. Estos enemigos pueden estar en la rutina de nuestro trabajo, ¿verdad? Yo he escuchado gentes, por ejemplo, ayer uno que nos llevaba en un Uber nos dice, o no sé si ayer o antes, bueno, alguien de un Uber esta semana me dice: quiero dejar este trabajo porque me drena la energía, ya no, este trabajo me está consumiendo la vida. Y ese tipo de cosas son a veces una representación de estos enemigos para nosotros. ¿Quiénes son los madianitas en nuestro contexto? ¿Qué son aquellas situaciones que a usted le quitan el ánimo, incluso lo deprimen? ¿Cuáles son esas situaciones que a usted rápidamente lo ponen contra el suelo y le hacen recordar constantemente que usted no tiene la fuerza para enfrentarlos? Fíjese que lo que mencionaba al principio, ellos eran personas que les quitaban todo lo que habían producido, lo que se habían trabajado y esforzado por producir, se lo quitaban. Hay situaciones como esas en nuestra vida. Quizá algunos de nosotros hemos estado haciendo algunos esfuerzos económicos para algo y de repente cae un compromiso y se llevó todo aquello que ya teníamos planificado. Y uno se siente, ¿cómo vamos a resolver esto ahora? ¿A quién le voy a prestar esto? Y a toda la gente le debo, ¿verdad? ¿Cómo voy a resolver? Entonces, estos enemigos se levantan. Los madianitas representan esto, hermanos. Y es interesante que el Señor se aparece a nosotros en el lugar oportuno y con un corazón tierno. Dice que el lugar donde se presentó a Gedeón se llamaba Ofra. Y ese lugar, entre muchos significados, significa la ternura de Dios. Y es lindo saber, hermanos, que en medio de lo que nosotros, las batallas que estamos teniendo, si algo Dios nos va a hacer experimentar este año es su ternura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no es como nosotros, hermanos, porque nosotros somos impacientes con nosotros mismos, somos impacientes con las demás personas. Pero así como Dios mostró esa paciencia con Gedeón, de compartir, de darle las señales que él estaba pidiendo, de darle las respuestas que él estaba pidiendo, Dios se acerca a nosotros con ternura, hermanos. Dios se acerca a nosotros con paciencia. Él tiene paciencia para cada uno de nosotros. Él tiene tiempo para que nosotros podamos estar listos al desafío que Él nos va a hacer. Entonces, hermanos, es lindo ver cómo Dios se mueve de esta manera. Ahora, a veces estamos en intimidación, a veces estamos en debilidad, pero debemos de recordar que el Señor es nuestra fortaleza. 1 Corintios 1:27 dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil lo escogió para avergonzar a lo fuerte. Entonces nosotros podemos creer, hermanos, que este año Dios no espera que nosotros seamos perfectos para usarnos, sino que Él lo que espera es que no veamos nuestras limitaciones, sino que veamos lo que Dios ya vio en nosotros. Porque así como Dios llamó a este hombre por sus cualidades, Dios nos llama a nosotros por cada una de las cosas que ha depositado en nuestro potencial. Yo creo que cuando Dios lo mira a cada uno de ustedes, mira una etiqueta diferente a lo que nosotros mismos nos hemos puesto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Otro punto importante que podemos decir aquí, ya cuando Gedeón ha pasado esta etapa y está listo entonces para ir a la victoria, recordemos un poquito de contexto también del capítulo 7. Gedeón se va a preparar para la batalla. Yo les dije que el ejército de los madianitas rondaba unos 150,000 personas, pero dice que antes que Gedeón se envalentonara para hacer la convocatoria, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Cuántos han recibido el Espíritu de Dios, hermanos? Mire que esto es muy importante porque en aquel tiempo el Espíritu de Dios venía sobre algunas personas para hacer algunas cosas, pero en este tiempo, para nosotros como hijos de Dios, el Señor ha dado en abundancia su Santo Espíritu para nosotros. O sea, ese día valiente de Gedeón, nosotros lo tenemos disponible todos los días. Todos los días nosotros nos podemos levantar con la fe de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque su Espíritu está con nosotros. Alguien puede decir gloria a Dios por el Espíritu Santo, que nos capacita para hacer cosas extraordinarias. El Espíritu vino sobre Gedeón e hizo una convocatoria y la gente lo siguió. Algo tuvieron que haber visto en él, porque seguramente lo conocían, que era el chiquito de la casa, el que nadie apostaba por él, pero algo vieron en él y logró una convocatoria de 32,000 personas. ¿Cuántos han hecho un evento, hermano, y le han llegado 32,000 personas? ¿Sí? A veces nosotros hacemos las convocatorias del movimiento de adoración y si llegan 50 es una gran victoria. Pero este hombre convocó 32,000.
Y no solo eso, sino que la gente tenía una idea clara de la dimensión del enemigo. Sin embargo, se sumaron 32,000. Ahora el Señor le dice, ¿sabes qué? Ese ejército está muy grande. Y yo no quisiera que si ustedes ganan la batalla vayan a creer que es por su propia mano. Hermanos, hay cosas que nosotros hemos logrado en el pasado. Estoy seguro que aquí hay gente que ha logrado cosas importantes. Por ejemplo, puede ser que usted haya logrado una carrera, 2 carreras, maestrías, títulos. Puede ser que usted haya logrado avanzar financieramente, que usted sea una persona que ministerialmente ha estado en lugares importantes. Puede ser que en el círculo donde usted se mueve, usted es la persona que siempre buscan los demás para consultar. Puede ser que Dios le haya permitido algunas victorias. Pero nosotros no debemos de perder de vista que esas victorias, hermanos, en nada tienen que ver con nuestra capacidad. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces ese amén hay que darlo en humildad porque no del todo lo creemos. Pero es la verdad, hermanos. Si algo hemos logrado y si algo hemos avanzado ha sido por la misericordia del Señor. Y Dios, hermanos, cuando nos permite una victoria, a veces más que recibir la victoria es un examen para nosotros. ¿Cómo reaccioné yo a la última vez que vi un gran día de Dios para mí, donde Dios me usó? ¿Cómo reaccioné? Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que he ministrado a alguien y di alguna palabra y la palabra se ha cumplido y uno dice, wow, se está cumpliendo la palabra. Entonces ya va uno envalentonado a soltar una palabra y manda a la gente para donde no es. Porque Dios constantemente nos va a recordar que todo depende de Él. Dígale a su hermano, aunque tenés bonita cara, pero no es tu capacidad. Usted profetícele a su hermano. Pero no se trata de nuestra capacidad. Así es que a mí me dieron ese trabajo porque como yo manejo 3, 4 idiomas. No, hermano. Siempre es la gracia de Dios. Hay gente que dice, es que como ustedes, ¿verdad? Y se refieren a uno ministerialmente, como ustedes viven por fe. Ay, entonces vos cómo vivís, por tu capacidad. O sea, todos vivimos por fe. Dios nos da los trabajos y las posiciones por fe, hermanos. Si no, recordemos la pandemia, ¿verdad? Tanta gente con capacidades y sin una oportunidad. Pero todo es la gracia de Dios. Entonces Dios le dice a Gedeón, yo quisiera que redujeras el ejército. Entonces, pues Gedeón les dice, miren, así realmente, ¿vea? Salvadoreñizando otra vez, ¿vea? Así a las cabales, el que no se sienta seguro, el que esté temeroso, regrésese a la casa. Y se van 10,000. Entonces quedaron 22,000, ¿vea? No, hombre, yo veo que no estamos ahí en la jugada, hermano. Quedaron 22,000. Y entonces el Señor le dice a Gedeón, ya le redujo el número y los enemigos le dijeron que era como 150. Son 22,000. No les van a hacer ni cosquillas. Pero el Señor le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Todavía son muchos. Vamos a hacer otra prueba. Le dice, vamos a ir al estanque a tomar agua. Y ahí vas a ver, los que se inclinen y agarren así el agua como que completamente se tiren así, a esos los vas a desechar. Y los que la recojan y la beban en la mano, así como los perros, esos vas a dejar. Y así sucede, la gran mayoría se avienta al agua y son descalificados. ¿Por qué? Porque los que la levantan el agua están atentos por si hay una amenaza, ¿verdad? Están listos para el ataque. Entonces el Señor ve que esos son los que están listos y al final quedan 300. Imagínense esa matemática, hermanos. 300 contra 150,000. Diga conmigo, imposible. No hay manera. Eso está como que a usted le están llamando del banco y mira, hay que pagar $20,000 mañana. O lo que nos dijeron con Betuel, ¿verdad? ¿Y de qué estamos hablando? Le dice mi papá al médico. Son unos 15,000 a 17,000 dólares para allá. O sea, para allá. Y nosotros pues ni empeñando al mismo Betuel, vea, lográbamos conseguir. No, o sea, no había nada que pudiéramos vender para que le hiciera cosquillas al desafío. No había nada, hermanos. Diga conmigo, imposible. Era un desafío que simple y sencillamente no. Pero entonces el Señor le va a mostrar a Gedeón algo importante. Y es que muchas veces, hermanos, aquí está el punto de esto. Muchas veces, bueno, antes de darle el punto, ¿cuántos han sentido que ha venido un tiempo en los cuales usted ha sentido que en vez de avanzar, como que los recursos se los quitaran? Como que usted sentía que tenía algo ya como para hacerle frente a la situación, a la vida, y como que más bien se cerrara la puerta, como que le disminuyeran los recursos. En mi caso podría ser
cuando vamos a prepararnos para la grabación o algo, cuando hicimos el nuevo álbum, de repente uno como que tiene contaditos los cables que voy a ocupar y dice, con esto ya lo hacemos, y a la hora se arruina uno o dos cables, y ahora, ¿dónde consigo otro? Entonces hay momentos así como esos, que uno siente que ya tiene como por lo menos lo básico para lograr, y de repente no, se cierra. Y es que muchas veces, hermanos, una cosa que Dios va a hacer es intencionalmente reducir nuestros recursos. Y aquí es importante entender que hay muchas veces que quien está detrás de esos procesos es el Señor mismo. Pero les recuerdo, como la última vez que prediqué, yo me reuní con mi amigo el pastor Ricardo Quinteros y le conté un proceso que estábamos pasando, y me dice, pues la verdad que te admiro porque Dios no le manda esos procesos a cualquier persona, me dice. Ese fue el gran consuelo que me dio. Entonces, hermanos, si usted ha sentido eso, déjeme decirle que le admiro, porque Dios no le manda pruebas así a cualquier persona, sino a gente que le va a mostrar una gloria superior a la que ha visto. Usted ha visto a Dios, hermano. Yo sé que ustedes han visto a Dios. Por ejemplo, veo a la hermana Norma y siempre pienso en testimonios que viene a dar. La hermana Norma ha tenido testimonios bárbaros de todo tipo. Usted lo ha visto, pero lo que va a ver es otro nivel. Faltan ver cosas impresionantes. ¿Cuántos han visto a Dios, por ejemplo? ¿Cuántos han estado alguna vez como al filo de la muerte? ¿Lo han visto? O de una situación financiera que no tenían cómo, y lo han visto. Ahora, hermano, lo que usted va a ver es otro rollo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? Y eso va a ser impresionante. Por eso quizás si usted ha estado sintiendo que Dios le reduce los recursos, que Dios en vez de como darle más, porque a veces uno hace sus cuentas, ¿verdad? Es que si Dios me mandara esto, ya con esto yo resuelvo, y uno le quiere dar la idea a Dios, pero Dios le dice, fíjate que no, lo vamos a hacer de otra manera. Mejor te voy a quitar esto que te asegura aquí, voy a hacer que esta persona que siempre te ayuda se vaya. Y a veces es curioso hasta cómo se va la gente, hermanos. Miren, algunos de nosotros vamos a tener que perdonar gente que se fue y se fue mal. Gente que fue ingrata, que fue grosera. Y esa forma en la que quizás esas personas se fueron, nos ayudaron para varias cosas. Una, como aquella historia, que se nos muriera la vaca, ¿verdad? Una. Y otra, que nosotros aprendiéramos a perdonar. Dígale al hermano que tiene a la par algo que el Señor me está diciendo ahorita. La vida cristiana es un llamado constante a perdonar. ¿Cuántos tienen gente que perdonar, hermano? ¿Cuántos Dios ha usado gente especial, verdad? Nosotros teníamos un grupo renuevo, yo dirigía el grupo renuevo de los varones jóvenes en los inicios de la iglesia. Y uno de ellos se me pone así de frente, ya con la mano así, va, y me dice, yo reconozco autoridad en tu papá, no en vos, me dijo. Y todavía le sumó, ridículo. Hay gente, hermanos, que es especial. Pero esa gente, hermanos, es instrumento del Señor. Ahora yo puedo bendecir a aquel hermano que me dijo esas palabras. No, ¿cómo son las cosas? Hoy soy gran amigo de este brother. Hay gente que uno va a tener que ir y agradecerle, hermanos, por la manera en cómo hicieron las cosas. Porque Dios lo que estaba haciendo era reducirnos recursos. Para que aprendiéramos a confiar en Él, hermanos. Para que Dios pudiera mostrar su poder. Dios no va a poder mostrar completamente su poder si nosotros tenemos una cuota de poder. Es que Dios no trabaja así. Dios siempre va a quererse llevar la gloria completa. En medio de los desafíos que tenemos. Dios no está interesado en la cantidad de nuestros recursos, en la cantidad de nuestras buenas ideas. Él lo que busca es gente que pueda confiar, o sea, gente que apueste el todo por la estrategia que Él va a tener. Él tiene una estrategia. Y le cuento que las estrategias del Señor son mucho mejores que las nuestras. Aquí hay gente que es muy buena estratega, que tiene muy buenas ideas. Pero las estrategias que Dios tiene son mejores para usted. Quizás usted ya diseñó el 2025. Yo preparando esto me he asustado un poco porque los primeros días de enero lo primero que hice fue una lista de todos los roles de mi vida, todos los proyectos que quiero hacer. Hice 4 documentos de cada uno y ahora mi meta es ponerle fecha a todo. Pero estudiando esto he pensado que es bueno hacerlo con lápiz, porque yo puedo tener muy buenas ideas y muy buenos deseos, pero no sé qué es lo que Dios quiere hacer. Y estoy seguro que la estrategia que Él tiene es mucho mejor. El Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y hay gente, hermanos, que cree en su capacidad.
Tengo un amigo que me estaba animando, me estaba dando unas palabras de ánimo con esto de la música, y yo le dije: lo que me estás diciendo lo siento muy de Dios. Y me dio tristeza la respuesta que él me dijo: bueno, qué suerte, porque yo no soy una persona de fe, me dijo. Y es una persona que conocimos en la iglesia, ministrando, sirviendo. Entonces, hay algunos que confían en sus carros, confían en su capacidad, pero nosotros tendremos memoria del Señor. Y dice en otra versión: nosotros hemos decidido confiar en el Señor. ¿Cuántos han decidido este año confiar en el Señor, hermanos? Tenemos, hermanos, que estar seguros de que en medio de toda circunstancia la oración sigue siendo efectiva. La oración es lo más inteligente que podemos hacer, y presentar nuestras cargas delante del Señor. Fíjense, hermanos, que para pasar al siguiente punto, porque quiero hablar de la importancia de la obediencia para ver el poder de Dios, me reuní con una persona también recientemente. Fíjense que esta es una persona que tiene dinero, tiene empresas. Y nos reunimos no para hablar de empresas, sino para hablar del ministerio. Y me dice: fíjate que nosotros tenemos una fábrica, creo que usó el término, de textiles, y hay maquilas y no sé qué, y hacen mucho dinero. Pero pasamos un tiempo donde el negocio se vino abajo. Entonces Dios me permitió a mí un negocio de otra cosa por fuera, y yo estaba ganando como $3,500 semanales, me dijo. O sea, fue un tiempo que me estaba yendo bien, y me tocó a mí entonces asumir levantar la empresa. Entonces, aunque recibía dinero, no veía el dinero, porque todo se iba para levantar la empresa y financiar los proyectos. Y me dice, y en eso Dios nos dio un sentir de empezar a hacer cultos los días viernes en la empresa. Y teníamos unas bocinitas que sonaban horrible, y a mí me gusta el buen audio, me dice. Entonces yo le decía: Señor, ¿cómo es posible que pudiéramos sonar? ¿Cómo es posible que sonemos así si es un culto? Yo quisiera que tú me proveyeras. Y dice él: yo no tengo, me dice él, tanta experiencia con esto de lo profético y todo, pero yo sentí que Dios me dijo: anda a la 2001, que es la tienda donde venden música, y busca las bocinas y orás por ellas. Y se fue, dice. Y entonces iba y le preguntó al vendedor, ¿verdad?, cuáles son las bocinas que necesita. Y como buen vendedor le aventó estas, mira, $5,000 cada bocina, ¿verdad? No, le dice, pero es que es demasiado dinero, recomendame una. Entonces, para no hacerlo largo, le recomendó un equipo que en total iba a gastar él $3,000. No los tenía, porque todo el dinero, como les digo, se estaba yendo para levantar la empresa. Y entonces le dijo: vaya, Señor, ya vine. Entonces Dios le dijo: vaya, vas a estar viniendo 2 o 3 veces por semana, y lo único que vas a hacer es ponerle manos a la bocina. Y entonces dice que el papá y la mamá le decían: hijo, qué vergüenza, por lo menos comprate un cable o algo. Le dice, porque ya lo conocían por nombre, todos los vendedores sabían qué es lo que él llegaba, y solo veían que llegaba, ponía las manos y oraba por las bocinas. Así era todo. Y él les había dicho: mira, y ustedes me pudieran dar un crédito, le dice. ¿Y para qué vas a usar las bocinas?, le dice. Para culto. No, pastores no les damos crédito, porque pagan una cuenta, una cuota, y de ahí ya no pagan. Entonces, solo si fuera empresa. Pero mira, nosotros somos una empresa, pero vas a hacer culto, vos algo de pastor debes de tener, así que no nos das confianza. Así, o sea, ya habían logrado esa cherada que hasta el vendedor le hacía bullying, ¿verdad? Y así, bueno, tenés razón, le dijo, me voy a mover así legalmente delante del Señor, porque la quiero para culto, no la quiero para algo empresarial. Y entonces siguió yendo, dice que fue como 3 meses, iba y ponía manos. Entonces un día iba para una iglesia él y faltaba un cable. Entonces dijo: hoy sí voy a ir a comprar un cable, dice. Y compró un cable, compró unas uñetas de guitarra, y le dice el vendedor: ¿cuánto es? Le dice, y le salían como $30. Y le dijo el vendedor: mira, te lo pongo con la misma factura que ya tenés. ¿Cuál? Le dijo. Si es lo único que he ordenado. No, si aquí ya te aprobaron el crédito, llévate las bocinas. Llévatelas, porque ya el dueño me habló a mí que si volvías a venir, para que ya no estés viniendo, que te las lleves, y que va a confiar que le vas a pagar. Y miren, hermanos, me dice que le dijo, y se fue a una esquina y se fue a orar: Señor, y dice que Dios le habló: ¿las querés o no las querés? Pues dice que le dijo. Y miren, hermanos, le dieron las bocinas y hizo los cultos y ya las terminó de pagar, les cumplió. Pero hermanos, qué importante es la obediencia, porque
A veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas y uno dice, pero es que qué pena, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, es ridículo eso que voy a hacer. Pero hermanos, la obediencia, Dios le dio gracia a este hombre y le dio el testimonio con los vendedores, porque el vendedor dijo, este de verdad las quiere, las va a pagar, y le tuvieron la confianza, hermanos. Hay momentos donde Dios nos va a pedir que hagamos cosas, hermanos, que no queremos hacer. Y aquí recuerdo otra vez que el apóstol Mario Sandoval, hoy no lo voy a imitar, pero Dios es puro papá, hermano. No, pero no dijo eso, dijo, Dios nunca te va a pedir, así creo que fue la frase, Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedes dar, pero sí te va a pedir, es capaz de pedirte algo que tú no quieres dar. Eso es muy diferente. Y se me quedó marcado. Dios conoce su capacidad, Dios no le va a pedir algo que usted no pueda dar, pero sí le va a pedir lo que no quiere dar. O no, le va a pedir lo que usted no quiere hacer. No hay manera que nosotros podamos avanzar en los propósitos de Dios si no deshacemos la alianza con la comodidad, hermanos, espiritualmente. Yo estoy convencido cada vez más, y cuando miro testimonios de este amigo y lo veo tan bendecido y tan prosperado, tan loco en los procedimientos que hace, estoy convencido de que la mayoría de cristianos vivimos por abajo del potencial. Hermanos, si tan solo le creyéramos a Dios y nos moviéramos en la fe de Dios, sería una cosa impresionante. Como ustedes saben, nosotros el año pasado tuvimos que salir de la casa donde estábamos viviendo. Y uno de mis conflictos fue, Señor, pero tú nos diste esa casa, ¿por qué tenemos que salirnos? Y por un momento yo no escuché respuesta. Y no les voy aquí a plantear de súper espiritual. Sí agarré llave, hermanos, un tiempo. El domingo siguiente que habíamos entregado la casa, vine a dirigir la alabanza sin ninguna gana de cantar. Y en lo que terminamos de conectar, salí y me recibe el pastor Miguel en la puerta. ¿Cómo estás?, me dice. Pero ese ¿cómo estás? Que él ya sabe cómo estoy y me pregunta ¿cómo estás? Y le digo, ahí voy, le dije. No me dijo nada de eso y me regañó, se puso violento. El pastor es bien amoroso, pero me puso violento. Dios está en el asunto y sorprendido te vas a quedar, me dijo. Fue todo lo que me dijo. En los meses para acá, Dios me ha contestado varias cosas. Y esa casa, por ejemplo, hermanos, Dios permitió que la perdiéramos por ciertos procesos que Él está trabajando en nuestra vida y que ahora le puedo decir que estoy contento de que Dios está trabajando en eso. Pero no quiero hablar de cómo la perdimos, sino de cómo la encontramos. No teníamos las capacidades, no aplicábamos para eso. De hecho, la familia Romero nos habló de esa casa y nos dijeron, es que vale tanto, y nosotros no podemos. Entonces yo recuerdo que todas las mañanas yo iba a dejar a mis hijos al colegio, y en esa colonia donde estaba la casa está el colegio de mis hijos. Y yo iba todas las mañanas a orar por ese lugar. Y yo decía, Señor, sé que tú nos vas a dar una casa en este lugar. Pero fueron más de 3 meses orando por eso. Y para mí una de las mayores bendiciones de ese proceso no fue la casa, nada más, sino que creo que aprendí un poquito a orar, porque estoy aprendiendo todavía. Aprendí a orar. ¿Y qué me enseñó Dios ahí? Que cuando oramos, Dios responde, hermanos. Ahora, puede ser que usted haya orado por algo y Dios le respondió. Y puede ser que ahora ya no lo tiene. Puede ser que lo haya perdido. Pero eso no significa que Dios no le contestó su oración, sino que Dios lo está trabajando a usted. El meollo del asunto no es la bendición que Dios le va a dar, sino el proceso y lo que Dios le va a enseñar. Porque Dios sí nos contestó. ¿Cómo conseguimos esa casa en su momento? Orando, creyendo que Dios lo iba a hacer. No teníamos las capacidades. Cuando llegamos, la gente que nos recibe para ver esa casa nos conocía y dice, ¿usted es el pastor Luis Aquino? Y yo, híjole, hay que portarse bien, porque uno no sabe quién lo conoce. Y esa confianza que esa persona manifestó, inspiró al propietario de la casa a dejarnos rentarla por un tiempo. Pero aprendimos, hermanos, que orar funciona. Puede decirlo así con fe, orar funciona. Hay gente que de repente me cuenta los desafíos que está pasando y yo le digo, ¿y ya oraste? ¿Ya leíste la palabra? A veces lo hago, me dice uno con el que está teniendo batallas con sus pensamientos. ¿Y estás leyendo la Biblia? De vez en cuando lo hago, y fíjate que cuando lo hago me siento bien. Me dice, no hombre, si eso se hace todos los días.
Entonces, la oración, hermanos, realmente funciona. La obediencia a Dios funciona. ¿Qué cosas son las que Dios nos puede pedir este año? Para que nosotros vivamos no abajo del potencial, sino en el punto donde debemos de vivir. Hay algunos de nosotros que Dios nos va a pedir que nos humillemos a pedirle perdón a alguien, hermano, para ver lo grande que Dios tiene en este año. Hay personas que Dios nos va a invitar a que volvamos a ser fieles al Señor, porque no hemos estado dando lo que corresponde al Señor, por temor, porque no me va a alcanzar. ¿Cuántos de nosotros quizás a veces hemos andado los únicos $5 en la cartera y Dios nos dice, dalos? ¿Y cómo voy a hacer, Señor? Y no los damos, no los soltamos. Y nos hemos perdido la oportunidad de ver todo lo que Dios puede hacer, hermanos, con un poquito de obediencia. Un gran proyecto para el 2025 es, hermano, viva por arriba del potencial de la mayoría de gente cristiana. La gente tiene una fe que no usa. Y con esto no estoy diciendo que Dios es un cajero al que le vamos a sacar favores cuando nos dé la gana. Pero Dios es bueno, hermanos, para bendecir. Dios es bueno para bendecir. Amén. Lo voy a repetir, Dios es bueno para bendecir. Amén. Dios no da como del hombre. Si a usted le dicen, mira, da una ofrenda para esto, usted presupuesta cuánto puede dar. El Señor da con liberalidad. El Señor es bueno, hermano. Sabe lo que usted necesita. Algunos de ustedes en sus relaciones en la casa, Dios les va a pedir que cedan porque han estado a la defensiva. Han sido los que no han querido hacer un cambio para que la relación cambie. Y Dios le va a decir, usted tiene que ceder. Usted tiene que dejar de predicar y regañar y tiene que empezar a amar y a servir. Para muchos, eso va a ser lo que Dios les esté pidiendo. Para otros va a ser cortar una relación, terminar una relación. Yo lo viví en un tiempo de mi vida, les he contado. Nosotros andábamos ahí un poco bajo de agua con la sierva y el Señor nos mandó una palabra profética con alguien y nos dijo, tienen que ponerle un stop a esto. Inmediatamente cuando hicimos eso, Dios envió una gran provisión para hacer un proyecto que necesitábamos hacer. Dios no es que tenga problemas de recursos ni problemas para dar la victoria, pero si nosotros no obedecemos, hermanos, no se va a poder desatar lo que Dios tiene para nosotros. Si Gedeón no obedece, él se hubiera ido con sus 32,000 solo a aguantar, hermano. Solo a regarla. Pero entonces Dios le demostró a él lo que él podía hacer, no con 300 hombres, sino con una cantidad de obediencia. Dios le demostró a él lo que se podía lograr. Para resumir, hermanos, ¿qué es lo que pasó? Lo que leímos al principio, Dios le dice a Gedeón, andate al campamento. Esto no lo dice así el texto, pero yo imagino que el sentido es, anda al campamento porque ahorita te voy a fortalecer la fe. Y cuando va, oye que en las tiendas están diciendo, mira, fíjate que tuve un sueño, veía una torta de cebada que venía en una montaña dando vueltas para abajo, para abajo. ¿Qué significará ese sueño? Y el otro le dice, eso no es otra cosa que la espada de Gedeón, la victoria que el Señor te va a dar. Y Gedeón dice, esa es la señal. Hermanos, en medio de las cosas que Dios nos va a pedir que hagamos, Dios también nos va a dar cosas para alimentar nuestra fe, para que usted sepa que va en la dirección que Dios le ha dicho. ¿Qué sucedió, hermanos? Cuando él recibe esa indicación, le dice al ejército que se prepare, agarran los cántaros, hermanos, agarran panderos y empiezan a hacer sonidos y empiezan a alabar al Señor. ¿Y qué sucedió? Los enemigos se confunden, se matan entre sí y salen huyendo los otros. Entonces Gedeón manda a las otras tribus que están desplegadas por otros lados que rodeen a los que están escapando para que los maten. Y fíjense, hermanos, que en esta victoria que el Señor les da, destruyen a los gobernantes espirituales de los madianitas, que uno se llamaba Oreb y el otro se llamaba Seb. Diga conmigo Oreb. Y ahora diga conmigo Seb. Y mire que yo encontré, hermanos, el significado de estos. Este Oreb significa cuervo. Y espiritualmente significa, hermanos, esa opresión del enemigo, esos momentos de oscuridad cuando no sabemos qué hacer y el enemigo trae como esa falta de visión, nos rodea para que no podamos ver la victoria del Señor. Y el Señor dio victoria contra este enemigo. Me interesa un montón cuando lo escuché, me acordé de aquel canto que dice la peña de Oreb, ¿se acuerdan? Y eso significa, hermanos, que el Señor es nuestra victoria contra todo enemigo de oscuridad. Dice la palabra que Jesús es la luz del mundo. Hay momentos que no sabemos para dónde caminar, para dónde salir, pero el Señor ha garantizado
que no nos va a faltar luz de revelación para lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? Y Seb significa lobo. Imagínense, hermanos, en el significado de estos nombres podemos ver la angustia que tenía este pueblo. Y en la palabra podemos ver que esta potestad simboliza aquellos escenarios, hermanos, de sufrimiento profundo y de opresión profunda, de intimidación. No levante la mano, pero ¿cuántos en estos procesos y quizás al iniciar este año sienten intimidación? No levante la mano, hermanos. Pero algo que Dios va a hacer es que le va a traer victoria sobre todos los enemigos. Dios lo hizo, hermanos, con Gedeón, y lo va a hacer con cada uno de nosotros en el 2024. Déjeme cerrar con esto. Hermanos, este va a ser un año de gran victoria para usted. A mí me parece que la hermana Norma sí lo creyó. Este va a ser un año de gran victoria. En el nombre de Jesús. Y yo quiero hacer un ejercicio. Quiero mencionar unos nombres y usted menciona el área donde usted espera ver esa victoria. Mario. Finanzas, trabajo. Hermana Sonia. Negocio. Betuel. Me va a hacer tío. Eso. Familia y negocios. Hermana Selma. Familia y trabajo. Gerardo. Salud. Provisión. Ok, hermano. Cada uno tiene en mente donde quiere ver esa victoria. Va. El Señor le dice, el 2025 va a ser un año de gran victoria para usted. No lo voy a repetir, hermano. El Señor le dice, el 2025 va a ser un año de gran victoria para ti. Pero también el Señor le dice, vas a tener que obedecer. ¿Vieron cómo bajó el volumen? ¿Cuántos lo reciben también, hermano? Este año nos va a ir bien, hermanos. Pero este año no solo, Dios no desperdicia las grandes cosas que hace. La mayor victoria va a ser que nosotros a diciembre de este año vamos a ser otras personas. Esa es la mayor victoria. Nuestro gran objetivo debe ser llegar al final de año conociendo algo de Dios que yo no conocía. Conocerlo como yo no lo conocía. Por ejemplo, les pregunto, y aquí sí, el que quiera levante la mano y el que no quiera también. ¿Cuántos ya tienen un plan de lectura bíblica para este año? Amén. Hermanos, es que eso es básico. ¿Cuántos ya se suscribieron al podcast de ITC El Salvador, donde se oyen las prédicas de cada domingo? Está en Spotify. Busque ITC El Salvador. Usted necesita tener acciones que le conecten espiritualmente con lo que Dios está hablando. Porque si hay una época de distracción, es esta, hermanos. Si hay una época donde nosotros podamos perder el rumbo de lo que Dios ha planificado para nosotros, es esta. Pero Dios nos llama a eso, hermanos. Dios nos va a dar una gran victoria, pero en medio de todo lo que Dios nos dé, debemos de recordar que la gloria es solo para Él. Porque no tenemos la capacidad. Cuando usted llegue a diciembre, va a ver para atrás y va a decir, es que esto que el Señor me pidió conquistar, la verdad que yo en enero no tenía la capacidad. Y entonces, hermanos, vamos a aprender lo que Dios puede hacer en medio de nuestra debilidad. Veremos el poder de Dios en nuestra debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, hermanos. Tome la persona que tiene a la par, por favor. Y quiero invitarle a que ore con fe por su hermano. Y quiero que usted, hermano, active su espíritu profético. Ore proféticamente por su hermano. Simultáneamente, el uno por el otro, empiece a orar proféticamente, hermano. Bendiga a su hermano, declárele un tiempo de victoria, declárele un tiempo de avance, en el nombre de Jesús. Declárele que grandes cosas hará el Señor. Yo quiero declarar que el Espíritu Santo pone imágenes en su mente, hermano. Ore por lo que el Espíritu pone en su mente. ¿Cómo ve a su hermano en el Espíritu? Ore por eso, hermano. Si usted ve salud, declárele eso a su hermano. Lo que el Señor pone en su mente.